Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. ¿Ha escuchado de Cazoo? ¿Ha escuchado del 3 zapatos por 999? Pues hoy justamente tenemos a este emprendedor detrás de esta marca que nos va a comentar justamente el inicio de esta historia, los retos, aprendizajes y los sueños que tiene por cumplir. Bienvenido, Álvaro, a Cuenta Regresiva. Gracias, Paco, por la invitación y por el recibimiento. Qué amable. Muchas gracias. Pues vamos a platicar de lleno, Tito, pero justamente vamos a hacerlo primero 4 preguntas bajo cronómetro, como solemos hacerlo en Cuenta Regresiva, y ya posteriormente sí tendremos oportunidad de platicar ya de manera más tranquila cómo fue el inicio y el momento en que esto repunta. Vamos justamente a comenzar. La primera de ellas, ¿por qué emprender y por qué en particular en el sector zapatero, Tito? Bueno, en mi caso, el trabajo sistematizado fue algo que nunca se me dio. Nunca fui, por ejemplo, un muy buen estudiante. Entonces yo ya desde muy chico sabía que un camino que sonaba bastante correcto para mí era el emprender e intentar formar una empresa a mi manera, porque los trabajos que son sistematizados o repetitivos, siempre fui un niño muy distraído, siempre se me complicó mucho. ¿Y por qué zapato? En realidad la primera idea fue vender en línea. ¿Por qué zapato? Fue una idea secundaria y llegó a mí pues muy fácil. Al vivir en León, Guanajuato, que es la capital del calzado, vi que tenía muchas oportunidades, sobre todo porque mi idea era llevar calzado al resto del país, no a León, donde ya está demasiado competido. Y la segunda pregunta es, ¿de dónde surge justamente el ofrecer 3 pares por 999? Una historia que digamos es una mezcla de ingenio, pero también un poquito de suerte. Más adelante te puedo contar la historia un poquito más extendida, pero cuando Cazoo empieza a crecer poquito a poquito, necesito cambiarme a una bodega un poquito más grande en la que estaba, que ya superaba, digamos, el doble de tamaño que tenía en ese momento. Y para una mudanza se requieren, pues, gastos inmediatos. Necesitaba un poquito de solvencia, yo estaba nuevo, estaba todavía empezando el negocio y yo necesitaba dinero, necesitaba convertir el zapato que tenía en inventario a dinero para poder hacer la mudanza con más facilidad. Y en ese momento estaban los pares en 500 pesos cada uno y dije, bueno, voy a hacer una promoción de 3x2, le voy a ganar un poquito menos, pero ahorita lo que necesito es dinero. Y ahí se me ocurrió que en lugar de 3x2 sonaba más interesante 3 por 999. Si en ese entonces te estoy hablando que vendíamos 15, 20 pedidos por día, el día que se lanzó esa promoción se vendieron 72 pedidos, me acuerdo perfecto de ese día. Tiempo, Tito, pero vamos a pedirle al buen Juanjo que nos regale un minuto más para que termines tu idea. Adelante, Tito, por favor. Me acuerdo perfecto, fueron 72 pedidos ese día. Fue muy inesperado para mí. Entonces continué con la promoción, dije, bueno, la voy a dejar unas semanas más, pero a la gente nunca le dejó de gustar. Por fin tengo dinero para hacer esa mudanza. Cuando me muevo a una bodega más grande, pero llego con las estanterías vacías. Y ahí, de hecho, surgen los primeros happy problems, como les llaman, o las primeras complicaciones que tuve a nivel operativo para adaptarme. Y dije, bueno, lo voy a dejar unas semanas, pero a la gente nunca le dejó de gustar, nunca se dejó de acercar cada vez más y más gente, y es por eso que lo mantuvimos y al día de hoy ha sido lo que nos caracteriza. La tercera pregunta, sabes bien, y ya lo platicaremos más adelante, que el emprender normalmente tienes que ir solo. Ya cuando te va bien empieza a ver la sociedad, la integración y los que te creen, pero normalmente en el arranque pocos te creen. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser emprendedor? Lo más difícil y lo más importante suena un poquito romántico, pero en mi caso así ha sido, no dejar de serle fiel a tus propios ideales. De hecho, las veces que me he salido del camino, que he tenido complicaciones, lo que me ha hecho volver a estar en pie ha sido regresar a las bases con las que empecé, a tener los mismos sueños, los mismos objetivos de un inicio, y ya quitándole un poco la parte romántica. La verdad es que a nivel operativo, a nivel técnico, a nivel financiero, administrativo, lo que tú quieras, necesitas un conocimiento al que todos tenemos acceso, todos podemos hacer eso. Para mí las complicaciones y lo más importante es siempre cuidar una estabilidad emocional. La salud mental ha sido pues muy importante para poder mantener el negocio en pie,
para no volverme loco y no salirme de la línea. Y la cuarta pregunta bajo cronómetro es, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello que ni siquiera tú mismo te esperabas, ya sea algo negativo o positivo dentro de este camino del emprendimiento? Pues algo curioso, yo no me esperaba que al final iba a terminar siendo más conocido mi empresa por el nombre de una promoción que por el mismo nombre de la empresa. Me pasa que mucha gente menciona a Cazoo y me dice, no, no lo conozco. Ah, sí, es la de los 3 por 999. Ah, sí, sí la ubico. Entonces, se ha hecho más conocido ese 3 por 999 que el mismo Cazoo Sneakers. Eso es algo que no me esperaba. Y también yo tenía, digamos, en la cabeza una serie de pasos para llegar a mis objetivos. Y el día que se lanza esta promoción, pues me brinqué mucho. O sea, me fui de 0 a 100 muy, muy rápido. Eso fue algo muy, muy inesperado para mí. Y también que siempre, cuando la empresa creció, yo nunca me imaginé que un e-commerce podía manejarse con mucha menos gente de la que yo pensaba. Que yo decía, no sé, cuando venda 3, 4, 5, 8 mil pares a la semana, no lo sé. Yo me imaginaba una estructura gigante, pero lo bonito, una de las cosas más bonitas del e-commerce es que se puede operar con un personal muy reducido. Muy bien, Tito. Tito Alvaro, vamos a comenzar justamente con la historia de Cazoo. Y lo primero que a mí me surge es, y ya lo decías justamente en esta última pregunta de los cuestionamientos bajo cronómetro, ha sido más fuerte el reconocimiento por la cantidad, por la promoción, que por el nombre. Siempre, a pesar de los temas de incrementos, de variables que pueda haber en el mercado económicos, tendrás que mantenerlo. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar cuando digas, ya estiré demasiado la liga y pues tengo que ofrecer ahora 3 pares por otra cantidad, porque si no ya no va a ser rentable? Sí, de hecho, desde el día 1, desde que decido, ya llevaba un poquito, ya llevaba ciertas semanas, yo creo que hasta meses, ya había pasado, ya llegado al mes que ya estábamos operando con esta promoción. Es cuando me cae el 20, pues primero lo más fregón que es, sí voy a poder vivir de esto, a la gente sí le gustó mi idea, pero esto no va a ser sostenible a largo plazo. No puedo, porque existe la inflación, porque hay muchos cambios en los mercados, por 1000 cosas. Total que desde un inicio yo trabajé muchísimo en poder tomar las estrategias correctas no para mantener los costos, sino para reducirlos. Entonces te puedo decir, por ejemplo, que hacer un zapato me ha costado a lo largo de los años, ciertas partes del proceso me cuestan lo mismo, ciertas partes me cuestan inclusive un poquito menos, pero por supuesto que tengo ya estrategias, las he planteado bien por escrito y en mi cabeza para cuando llegue ese momento. Al final, sabiendo reconocer que Cazoo, mi modelo de negocio es un modelo de promociones, siempre va a haber un 2x1, siempre va a haber un 3x2, siempre va a haber un 50% de descuento. Pero sí, claro que es algo que tengo, en un inicio algo que me da un poco de miedo, me da un poco de temor, pero yo creo que manteniendo el corazón de Cazoo, que es la sencillez del producto, la sencillez de los precios, el modelo de negocio de promociones, es sostenible todavía a muy, muy largo plazo. Bien. Por fortuna es menos que antes lo marcado en la sociedad, pero normalmente cuando un estudiante no era tan bueno, pues prácticamente quien se dedica a pronosticar el futuro, que luego hay mucha gente que piensa que tiene ese dominio, dice, pues fue mal estudiante, pues no va a ser buen colaborador y mucho menos emprendedor o empresario. Ya platicabas que tú no eras tan bueno en la escuela. ¿Cómo inicias? Porque en algún momento escuché que, por ejemplo, tú comenzaste a comprar calzado. La gente alrededor seguramente no tenía convencimiento de qué era tu idea. ¿Tú sí la tenías o por qué comenzaste a hacer esas compras? Platícanos de ese arranque. Me llevé muchas contras porque antes de la pandemia no era normal que alguien dijera, quiero vender esto en internet y vivir de ello. No era tan común. Yo siempre estuve 100% convencido de cómo quería que fuera el negocio. O sea, sí te puedo decir que
la mayor parte de lo que es Cazú el día de hoy sí es lo que yo me imaginé, por lo menos en estructura. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente, sobre todo la gente que te quiere, a la gente que le importas, no entiende tu negocio, no lo ve viable por el simple hecho de que no entiende, porque no lo ha sabido entender, porque no le ha sabido explicar o por X o Y razón, pues te aconsejas que no te vayas por ahí. Entonces, absorber eso sí fue muy de las partes muy más difíciles. Y por eso vuelvo a lo que te comentaba, y es una frase que yo me repito muchísimo por los últimos casi 7 años que tiene Cazú, que es serle fiel a tus propios ideales. Al final nadie sabía mejor que yo lo que yo buscaba y yo sabía cómo podía funcionar el negocio. Y mucha de tu gente más cercana, en aquel entonces, cuando empiezo Cazú, yo tenía 26 años, vivía en la casa de mis papás. Tenía en mi cuarto, ahorita platico cómo empecé, cuando estaba en mi cuarto tenía zapato, pero ellos me veían sentado en mi cuarto todo el día, en la computadora. Entonces, das la impresión, sobre todo para la gente que veía el negocio de una manera más tradicional, pues, de que no estás haciendo nada. Entonces, absorber eso sí era complicado. Hasta cierto punto, no creas que tanto, gracias a que yo estaba aferrado y obsesionado ya con la idea que había moldeado. ¿Qué te decían? Ojo, que dices, yo estaba convencido, pero ¿qué te decían ellos? ¿Qué te decían tus familiares, tus cuates? Que por qué no estaba vendiendo. Por ejemplo, me decían, tardé muy poquito en que me quisieran correr a la casa porque pues, ya estaba llenando mi cuarto de zapato y era de, pues, no manches. Pero me acuerdo perfectamente que una vez, por ejemplo, mi mamá me hizo el comentario que me dijo, oye, el negocio está afuera, porque yo te veo que estás aquí todo el día y no vendes, porque era la verdad, no vendía. En un inicio, en lo que entendía, pues yo duré casi un año vendiendo 2, 3 pares por semana. Me decía, el negocio está afuera. Entonces, en ese entonces había gente alrededor mío, por ahí una novia que tenía, que me decían lo mismo, de que, pues, que no veo que estés haciendo nada, no veo que quieras moverte donde estás. Te pierden la fe o lo que tú quieras. Pero yo siempre estuve convencido de que era porque no lo entendían. No tanto porque no me quisieran o por gachos. Pero sí, ese tipo de comentarios era el que me hacían, que por qué no te sales a vender. Oye, tengo un amigo que tiene una tienda, ¿no le quieres vender tenis? No, porque luego yo que vendo. Suena a chiste, pero es la verdad. Dije, no porque yo tengo unos clientes que ya me están llegando tráfico a la tienda. En ese entonces así pensaba. Ahorita a lo que me quieran comprar, pues vénganos tu reino, como dicen. Pero en ese entonces yo decía, no, me lo tienen que comprar en línea, me lo tienen que comprar en internet. Estaba muy aferrado a la idea todavía. Y sí, ese tipo de comentarios era los que recibía. ¿Cuántos zapatos, pares, pues, llegaste a tener acumulados en tu cuarto? ¿De dónde los comprabas? ¿Bajo qué ideas? Me refiero a este y este me gustan a mí, o le preguntabas a alguien más. ¿Cómo hacías la compra? Es curioso, a mí se me ocurrió el mismo día que quería vender algo en línea, que quería que fueran tenis, que quería que fueran económicos y accesibles para todos. Se me ocurrió el mismo día el nombre y se me ocurrió el mismo día el modelo. Porque algo que me favoreció mucho para empezar Cazú o para hacer que Cazú creciera es que yo no sabía nada de zapato y que tampoco era yo de familia de zapateros. Porque si yo me le hubiera acercado a un zapatero y le decía, oye, quiero hacer un negocio de zapato, quiero vender solamente un modelo, de muchos colores, pero un modelo, cualquiera me hubiera dicho que estaba totalmente perdido. Y para lo que ellos conocen de zapato tenían y tienen toda la razón, sobre todo los que se manejan por colecciones, por temporadas y todo eso. Entonces, yo solamente sabía que quería manejar un solo modelo con diferentes materiales, que es el clásico, también son estos que traigo puestos, son como los que tienes tú, que digamos los tenis clásicos. Pero mi diferenciador era que quería tener ese modelo, pero en todos los colores que se pudiera y accesible para todos. Y ahí pues nada más ya eligiendo materiales, ya es donde me empiezan a surgir las ideas, pero de combinaciones, no tanto de moverle al modelo. Pero tú buscaste quién te los hiciera, ¿verdad? No los fabricaste. No, en un inicio busqué fabricantes en redes sociales.
di con mi primer fabricante en Facebook, ya estando en el medio ya conozco a más personas y hace poco más de 5 años conozco a mi fabricante actual que al poquito tiempo de empezar a trabajar con él convirtió el 100% de su producción para Cazoo y tiene 5 años esa fábrica que el 100% por más de 5 años que el 100% de su producción es para Cazoo. Entonces ya no me metí yo a temas de producción, porque zapateros, zapatos, no tengo ni la menor idea, nunca trabajé en una fábrica de zapatos ni nada. Entonces yo me quedé en mi tema, que es la comercialización. Ahí está mi fabricante dispuesto a dedicar el 100% de su personal y de su maquinaria a mi negocio. Entonces no, nunca me metí al tema de producción. Tito, ¿quién es tu mercado? Porque habrá quien diga, 3 por 999, ¿dónde estás? Ahorita te voy a comprar 3 pares y me olvido de comprar zapato este año o quizás hasta el siguiente. Pero habrá quien diga, no, bueno, pero 3 por 99, pero pues para que me duren un mes, mejor me compro uno de 1,000 pesos, pero me va a durar, ¿sabes? Sí. O sea, ¿dónde estás dirigido y bajo qué argumentos has conquistado justamente a tu mercado? Bueno, lo primero que yo pensé, los negocios de nicho son buenísimos, pero para la forma en la que yo pensaba en ese entonces, cuando se me ocurre la idea de Cazoo, yo sí desde un inicio dije, quiero que mi nicho sea lo más amplio posible. Hay gente que se mete a nichos pequeños, como te digo, es un gran negocio, pero la idea que yo tenía en ese momento dije, quiero que mi producto sea para la mayor, o sea, el nicho quiero que sea lo más amplio posible, quiero que sea para todos, quiero que cada miembro de mi familia y de la de que sea pueda tener un par en su guardarropa. Eso fue lo primero que pensé, que yo quería que fuera para todos y también lo que comentas, pues sí pensé, claro que también en un inicio dije, a ver, pero si son muy económicos, los puedo, ¿cuánto duran? Entonces ya es cuando entras a la prueba y te das cuenta de que no duran poquito, de que es un buen producto, de que dura mucho y de que en el mercado de cadenas gigantescas, por ejemplo, de ropa, venden un producto de la misma calidad, mucho más caro, pero no por que sea un abuso por algo así, sino porque existen muchos pasos de la fábrica al cliente. Entonces, al yo no tener intermediarios, al yo no manejar vendedores, no tener distribuidores, yo sacar el zapato de la fábrica y yo ya ponerlo en la tienda en línea, me permite manejar estos costos. Pero la verdad es que la calidad es de un producto que llega a costar hasta un poquito más del doble en el mercado. O sea, no estás sacrificando el que sea sinónimo de, son 3 pares por menos de 1,000 pesos y los materiales que yo utilizo son de calidad, no va por ahí. ¿No? Quieres más bien al contrario, demostrar que justamente no porque un producto sea caro, o en este caso barato, no va a tener buena calidad. Sí, de hecho hace poco recibieron en redes sociales, me lo mandaron a mí el personal de atención a clientes, un mensaje de un chavo que mandaba una foto de sus tenis todos destruidos, diciendo, oigan, pues nada más quería decirles que estos tenis me han acompañado al trabajo por el último año, les he dado una buena correteada, hoy llevo el día de jubilarlos, me han acompañado, muchísimas gracias. Entonces me hizo muy bonito confirmar pues, que el haber trabajado todo este tiempo en hacer que una cosa no esté peleada con la otra, que ese precio no esté peleado con una calidad que sea duradera, que no es un zapato de la más alta calidad, de los más altos materiales, porque no podría mantener los precios y no podría mantener la idea que tengo, que quiero que sea accesible para todo el mundo. Correcto. ¿Tienes una estadística? ¿Te has preguntado cuántos de tus consumidores dicen, yo con 1,000 pesos me compro 3 parecitos, o yo con 1,000 pesos me compro un par para mí, uno para mi hijo, uno para mi hermano? ¿Qué es más común dentro de la compra? Es muy común, la mayoría vienen de una sola talla, pero yo creo que por lo menos sí un 30% de la compra, sí ves que la compra viene más de una talla dentro del mismo pedido. Que uno para mí, uno para la novia, o por ejemplo, han llegado a mandarnos fotos que sale una pareja con el hijo y los 3 con los mismos tenis. Que sí, que se pueden elegir, puedes combinar tallas y modelos como tú quieras. El sector del calzado,
a entrar al sector zapatero es porque lo llevas de tradición, porque el tema generacional te dejan en la empresa. Pocos se atreven de cero a emprender en este sector o lo tienen que hacer como tú, con base a una estrategia, ya sea apostar por un nicho, un tema de diseño o en este caso un tema de promoción. ¿Cómo te ha pintado a ti justamente la suerte y cuánto te llevó el decir esto sí es negocio, que fuera ya rentable? Porque bien lo decías, el primer año, por ejemplo, vendías de 2 a 3 pares por semana. ¿En qué momento detona y por qué razón justamente dices este fue el parteaguas del antes y el después? Fue muy poquito después de que Cazoo cumpliera un año. Ya me había dado cuenta que para este tipo de producto y para el conocimiento que yo ya tenía sobre publicidad, sobre cómo vender en internet, era el camino de las promociones. Ahí el negocio ya había crecido, ya tenía a mi primera empleada, que hasta hoy está conmigo, que hoy es como mi brazo derecho. Definitivamente fue la promoción de 3 por 999. O sea, fue algo muy desconcertante de un día para otro. Yo ya vendía, te digo, llegaba a manejar el 3x2, llamado 3x2, y no vendía tanto. Llegué a manejar 2x1, 50% de descuento, 20%, 30%, muchas cosas. Y yo como que ya estaba viendo que podía pues sacar un buen dinero del negocio, pero fue de un día para otro, te digo, o sea, de vender 15, 20 pedidos en un día, me pasé a más de 70 con esa promoción. Fue ese día. Y cuando hubo día 2 y día 3 y día 4, me comí el inventario de inmediato, pues fue muy, muy desconcertante, muy, muy emotivo para mí. Muy, muy bonito, obviamente, muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, pero me acuerdo perfecto en dónde estaba, me acuerdo perfecto cómo estaba vestido, me acuerdo perfecto lo que estaba haciendo, con quién estaba exactamente ese día que pasó todo eso. Platícanos justamente de ese momento. Yo estaba en la oficina que tenía en ese entonces. En este entonces, esta persona que te digo que fue la primera persona que creyó en el proyecto, que se metió a trabajar aquí, ya se había ido, estaba yo solo. Me estaba dando cuenta que se nos iba a complicar un poquito los gastos para la mudanza. Se me ocurre, yo me acuerdo perfecto haciendo las fotos, recuerdo cuál era la foto, cómo la edité, los modelos que puse. De hecho, este era uno de ellos, el gris. Y fue, lo publico, me regreso a mi casa, me acuerdo perfecto que estaba hablando con amigos, de que, oye, ya vendí un par. Ya se vendió un pedido hoy, felicidades. Y al ratito, oye, ya se vendió otro. Y al ratito la foto de, oye, ya van 14 pedidos en este rato, ya van 20, ya van 30. Fue, pues, un momento, no sabía, yo estaba más serio que contento, porque no sabes qué está pasando, porque claro, es de un día para otro. No sabía si celebrar, no sabía si estaba rara la cosa. O sea, me cae el 20 hasta unos días después. ¿En dónde lanzaste ese primer posteo de 3 por 999? ¿Y qué decía? ¿En Facebook? ¿En un portal? En Meta, hoy llamado Meta. En ese entonces solo era el business manager de Facebook, que abarcaba lo que era nada más Facebook e Instagram. Era una foto cuadrada, un formato cuadrado que tenía 3 pares recortados, uno en la esquina superior derecha viendo la foto, otro en medio, en el centro de la foto, y otro en la esquina superior izquierda. Esos 3, y en medio tenía la frase 3 pares por 999. ¿Qué fue lo primero? Una de las primeras cosas que noté, muchísimo hate. O sea, gente que te escribe, claro que no, es fraude, no es cierto. En un inicio me ponía muy nervioso con esas cosas. Hoy estoy más que acostumbrado. Sobre todo hoy porque ya es más conocido. Ya no pasa, pero en un inicio era muy común, que es estafa, seguro no dura nada, pero ahora la misma gente los ha expuesto o los ha dado a conocer de que pues sí es verdad, que sí los podemos dar así de baratos gracias a que no tenemos intermediarios y que es un buen producto. Perfecto. Tito, vamos a una pausa, regresamos a conocer más acerca de la historia de Cazoo.
Ya regresamos a Cuenta Regresiva por TV4, El Tiempo de los Emprendedores. Hoy nos acompaña Tito Álvaro, quien nos está platicando de Cazoo. Y recuerden que el programa, además de por TV4, lo puede ver en Facebook, en YouTube y también varias de las preguntas más interesantes a los emprendedores en Instagram y también en TikTok. Tus redes sociales de una vez, Tito, porfa. En Instagram y en TikTok nos pueden encontrar como cazoo.mx y en Facebook estamos como Cazoo Sneakers. Y mis redes personales, que es donde estoy subiendo contenido, platicando cómo es la estructura de Cazoo, muchas preguntas como las que me estás haciendo el día de hoy. Soy Tito Álvaro en TikTok y en Instagram es _ soy Tito Álvaro. Perfecto. Está buena. Estábamos en un momento interesante de la historia, cuando esto catapulta. ¿Qué te generó a ti al tema de los distribuidores, proveedores, el tema de la producción, el de pronto pasar de un mínimo de pares al día a decías, más de 80, 90 pares diarios? Sí, después del primer año es más o menos ya lo que estábamos manejando por día. Pues mira, gracias a Dios, el fabricante que yo tenía ya era un fabricante de cierta forma grande. Él ya tenía otros clientes, producía para para otras empresas también grandes de calzado, pero al yo entenderme muy bien y al ver que pues, yo le facilitaba mucho y le abarataba la producción porque solo manejaba este modelo, poco a poco él fue sacando estos clientes para poco a poco llenar su fábrica solamente de mi producción. Entonces dije, yo me mantengo con usted y si usted se mantiene conmigo, y hasta la fecha sí lo hemos manejado. El tema de los diseños, comentabas que en un inicio tuviste esa idea de prácticamente entiendo un mismo modelo en diferentes colores, conforme vas teniendo una buena respuesta de tu consumidor, ¿esto cambia o te mantienes y nada más cambia el número de pares? No, sí llegué a meter ya después más modelos, varios, pero poco a poco me fui dando cuenta que la gente que quiso a Cazoo, la gente que vino a nosotros, fue por el modelo clásico, que pueden encontrar de muchos colores, de muchos tonos, de diferentes materiales, que si tú tomas la promoción de 3 pares por 999, te llevas tus tenis blancos que van con todo, tus tenis negros y además alguno extra para alguna ocasión o alguna combinación distinta. Entonces sí empecé a meter diferentes modelos, pero el mismo mercado me iba diciendo de que no, yo te quise por el que empezaste. Entonces, lo que hago es ampliar ya la gama de combinaciones y de materiales. Mencionaste en algún momento del primer bloque que has visto incluso familias que es la pareja y el hijo. ¿Eres hombre, mujer y niños los modelos? Sí, sí, en realidad son unisex. Okay. En la página los he llegado a dividir como hombre y mujer para evitar cierto tipo de confusiones, porque nos preguntaban mucho si hay para mujer o si hay para hombre. Entonces, a pesar de que son unisex, o sea, es el mismo modelo, digamos que si una mujer que tiene un pie un poquito más grande que el promedio calza un 27, 28, estos tenis le quedan perfectamente bien. Entonces son unisex y manejamos tallas del 22 hasta el 29. Ya nos platicaste en el tema de la producción lo que implicó que afortunadamente pues tu proveedor se la siguió jugando contigo y amplió su fabricación. En el tema de la comercialización, distribución, ¿cómo cambió? ¿Qué implicó? ¿Implicó que abrieras un negocio, que contrataras más gente? Fue un cambio muy radical en el que cometí algunos errores porque yo no tenía una empresa antes de eso. Yo estaba aprendiendo sobre cómo opera una empresa, cómo manejar al personal. En un inicio quería meter una persona para cada función casi, y te puedo decir que en un inicio que pude tener más venta con menos gente que cuando tenía un poquito menos de venta más al comienzo, porque fui entendiéndole al negocio, fui entendiéndole a la operación y fui entendiendo pues, que menos es más, que con poquita gente podíamos crecer y escalar bastante bien, que es otra cosa muy bonita del e-commerce, que desde el día 1 puedes tener una estructura muy sólida para escalar el negocio. Hace un rato, antes de terminar la primera parte del programa, platicaste de que ahí el cúmulo de emociones, porque quién mejor que quien inicia un negocio para saber todo lo que hay detrás de...
¿En qué momento tú dices, ya lo llegas a recibir como un tema ahora sí de satisfacción y de Sí. saber que a pesar de que muchos pensaron lo contrario, el negocio estaba funcionando? Sí. Pues no creas que fue orgullo, ¿eh? Orgullo de que ellos estaban equivocados y yo no. No, fue un tema más de estar más serio, de intentar asimilar la responsabilidad que me estaba echando encima, que no era cualquier cosa. Yo recuerdo que eran días en los que yo estaba muy callado, muy serio, o que me decía, ¿no estás emocionado? Y yo, pues sí, sí estoy emocionado, pero yo ya estaba pensando en qué seguía. Yo soy una persona que vive muy nerviosa, que vive muy estresada. Entonces, yo mismo como que me iba deteniendo a mantenerme con la cabeza centrada para que las cosas pudieran salir bien. Bien, cuéntanos de este tema que a mí me llama la atención y que justamente antes de entrar al aire lo platicábamos. Cuando uno googlea acerca de Cazoo, no hay mucho acerca de la historia de la marca, el origen, mucho menos de quién está en la dirección, pero sí se habla mucho en las redes y sobre todo en TikTok y Sí. en Instagram de gente de diversos lugares hablando acerca del calzado que ofrece un 3 por 999. Ujú. ¿En qué momento te das cuenta de esto y a qué razones consideras que se deba? Pues un día se me ocurrió buscar mi marca en YouTube. Dije, pues a ver si alguien ha hablado de ella. Ya tiene mucho tiempo que pasó esto y me doy cuenta que me topo con más de 10 videos de personas que compré los Cazoo Sneakers, los 3 por 999. ¿Cazoo Sneakers es estafa o no es estafa? Pues estos tipos de estos ganchos, ¿no? Que usan para tener más vistas. Y fijándome noto una particularidad que la mayoría de la mayoría de estos creadores eran relativamente nuevos y ese video de Cazoo, y era un factor muy común, era el que más tenía visitas en sus canales. Entonces dije, mira, o sea, si hablan de Cazoo, pues es más conocido, como te digo, uno ve que haces una pauta, pagas publicidad, llega gente, compra, y te metes como en una burbuja y como que no había puesto atención en qué tanto están hablando de Cazoo allá afuera. Ellos empezaron a hacer esos reviews antes que Cazoo, empezaron a hacer ese tipo de videos antes de que Cazoo, empezaron a hacer ese tipo de contenido de publicidad antes que nosotros. Y yo cuando me doy cuenta, porque te digo que todo pasó muy rápido, esa es la verdad, pasaron muy rápido las cosas. Ya mucha gente había tomado esa idea pues, de hacer reviews, un video de 10, 15 minutos mostrando el producto a fondo, que sí me dio un poco en el ego porque digo, oye, pues ni a mí se me había ocurrido hacer eso. O sea, ¿por qué yo no he hecho un video de Cazoo enseñando bien mi producto? Que yo le tuve mucho miedo a las cámaras siempre para ese tipo de cosas, para hablar. Antes no. Y pues te digo, apenas ahora yo me atreví este mes de junio, a empezar a hacer contenido mío, yo dándole como ya poniéndole una cara a la empresa. Pero sí fue muy, muy sorprendente. ¿Cómo piensas iniciar? Veía que justamente en Instagram traes ahí un poco más de 130,000, en Facebook más de 200,000 seguidores. En tu caso, ¿cuál es tu objetivo para crear ahora tu contenido de tu marca? ¿Y cómo vas a iniciar o cómo ya iniciaste? ¿Cuál es el plan? Pues de mi marca personal, el objetivo principal sí es compartir, aunque suene muy cliché o muy romántico, sí es compartir algo que le pueda servir a la gente. Que se brinquen, y lo digo me parece que en más de un video, con la intención de que se brinquen muchos errores que a mí me costaron mucho tiempo y mucho dinero. Alguien que empieza como yo empecé, si yo no hubiera tomado la iniciativa de yo buscar detalladamente cómo hacer un negocio en línea desde la parte técnica y yo desarrollarlo, hubiera tenido que pagar una muy buena cantidad de dinero a algún despacho o alguien para que me desarrollara mi tienda, y es un dinero que yo no tenía. Entonces me pude haber quedado ahí, ahorita no puedo. Y me gustaría a la gente que está en esa situación apoyarla, ayudarles a resolver ese problema de cómo
¿Cómo yo puedo el día de mañana ya empezar a vender en Internet si no tengo dinero ahorita para invertir, para pagarle a una agencia, para pagarle a un asesor o para hacerlo de esa manera, sino que puedan empezar ellos mismos como yo pude hacerlo, brincándome, te digo, todos estos errores que yo cometí, y también a la gente que ya está vendiendo, ayudar a resolver muchos problemas como cómo le hago para cobrar, para aceptar cualquier método de pago, aceptar meses sin intereses, depósitos en Oxxo, 7-Eleven, Walmart, lo que tú quieras. Cómo tener envíos, por ejemplo, que es de las principales, ¿cómo manejas los envíos? De las principales preguntas que me hacen, la verdad es que resolver el tema de los envíos con ciertas empresas lo puedes resolver de la noche a la mañana y tener tarifas a todo el país, igual de los métodos de pago, pero la gente no lo sabe, se puede bloquear un poco. Y ahora sí, el verdadero por qué, porque a todos los que vendemos en Internet nos sirve demasiado que crezca el mercado de la venta en línea. Nos sirve demasiado que existan muchos competidores, porque entre más y más gente se acostumbra a consumir en Internet, a personas que tienen un negocio como el mío nos va a favorecer muchísimo. A propósito de los aprendizajes, ¿iniciaste en qué año, recuérdame? A principios del 2019. Ok. Si volviéramos nuevamente a ese 2019 en donde tú comienzas ya con los aprendizajes, las experiencias que has tenido 6 años prácticamente después, ¿qué sí volverías a hacer y qué no harías dentro de tu emprendimiento? Voy a empezar por decirte qué haría y qué no hice, mejor dicho. Venga. Que fue calmarme, o sea, no querer comerme al mundo entero. Querer comerse el mundo no es malo, querer comérselo de un día para otro sí. Eso es en lo que uno falla, te alborotas, o sea, no tenía la estructura, no tenía ni la idea clara en mi cabeza de cómo manejar al lugar al que yo quería llegar mañana o hoy en la noche. O sea, estaba muy aborazado, o sea, mi obsesión ya estaba, digamos que, rebasando mi lógica. Entonces, calmarme. Y ese consejo es para ambos lados. Te está yendo mal, relájate para que las cosas puedan salir bien. Te está yendo muy bien, relájate para que las cosas puedan continuar igual. Entonces, principalmente lo que hubiera hecho. Lo segundo es mantener una plantilla muy pequeña desde un inicio. Eso es lo que hubiera, sobre todo ahora lo veo más claro que nunca. No querer luego tener las oficinas más gigantes del mundo con todo el personal del mundo y sentir que manejaba una empresa grande, sino, te repito, calmarme, mantenerme las cosas, porque menos siempre es más. Yo creo que eso es el principal consejo que yo me daría volviendo al pasado. Bien. En la actualidad, ¿cómo manejas el tema de las entregas de tu zapato? Bueno, trabajo con una empresa que se llama Segmail, que es de un buen amigo mío, de Federico Sánchez. Él es de Hermosillo, Sonora. Y él está en una empresa grande que se llama Segmail y su plataforma especializada en venta en línea se llama eShip. Esta plataforma lo que hace es que la integras con tu tienda en línea. Yo utilizo una plataforma que se llama Shopify para vender en Internet. Y esta plataforma jala los datos de tus pedidos. Entonces, y ellos te preparan ese pedido, mejor dicho, ellos jalan la información de ese pedido para hacer la guía. Para que tú nada más llegues y digas, a ver, te cayó este pedido por estos pares, eso quiere decir que la guía es por tales medidas y tal peso. Aquí está la guía hecha, nada más qué paquetería quieres. Y tú puedes hacer, así como puedes hacer una guía en 5 minutos, puedes hacer 100 guías en 15 minutos. Es una plataforma maravillosa que yo la recomiendo muchísimo. Interesante. ¿Y en tu arranque con ellos mismos lo hacías ellos mismos? Sí, yo empecé con ellos. Tuve la fortuna que por un contacto, uno de mis mejores amigos que se dedicaba en ese entonces a lo mismo que yo, solo que él vendía botas, tenía el contacto de esta persona, de Federico Sánchez, entonces tengo la fortuna de platicar con él directamente y él me echa la mano desde que empiezo. En algún momento por tarifas quise buscar otra empresa,
pero uno siempre vuelve a donde fue feliz, que es la mejor empresa que yo he conocido. Y mira que cada semana me hablan de muchas para ofrecerme los servicios de paquetería, pero no he encontrado una mejor que esa. Bien, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es tu siguiente reto? Bueno, también nos comentabas que comienzas a diversificar. Por ejemplo, ahora ya también tienes bolsas de 3 por 6.99. Correcto. El siguiente paso ahorita para mí es terminar de consolidar mi producto. Te digo, estoy volviendo a con lo que empecé, que era este modelo que es por el que la gente quiso a Cazoo, y poder ampliar lo más que se pueda la gama de materiales y la gama de colores, la serie de combinaciones que manejo. Y acabo de meter un producto nuevo que se puede ver en la página principal, que mi página es cazoomx.com, que son las bolsas para dama. Los bolsos, y esos también siéndole fiel a mi modelo de negocio, que son las promociones, y que me gusta vender de a tres, son tres bolsos por 699 pesos. Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes de que lanzaste ese nuevo producto? Ya que me metí, ya había metido hace tiempo bolsas a la tienda, pero solamente les tomaba la foto y las metía a la página. Pero ya les hice una cuenta, por ejemplo, de Instagram aparte, que es Cazoo Bags, y ya con una sesión de fotos ya muy bien planeada, muy bien estructurada. Tiene aproximadamente 2 meses que fue el lanzamiento. ¿El 100% de tus ventas son por canales digitales o ya tienes un lugar físico? En algún momento hubo una tienda que quedó para otra persona como franquicia, pero se cerró. Estaba aquí en León, Guanajuato. Y como te digo, vuelvo a las bases, que lo mío es la tienda en línea. Sí, digamos que ya arriba del 99% de mi venta es por medio de la tienda en línea, de la plataforma. ¿Cómo Perdón, adelante, sigue con tu idea. Perdón, no, ya cuento con distribuidores en diferentes partes de la República que compran mayoreo para sus tiendas y vender la marca. Aquí en León hay algunos, también hay en diferentes estados de la República, pero sí mi fuerte y en el que he tenido que trabajar, porque es lo que nos da de comer al final, es el menudeo dentro de la página web. ¿Cómo te va con el retorno? Y te los pedí en 7, pero resulta que me queda el 8 o me queda el 6. Ahí está muy bien entrenado el personal de atención a clientes para atender eso de inmediato. Nosotros en la página damos muy clara cómo funciona la guía de tallas con los centímetros y todo, pero pues es algo que no cualquiera se pone a ver y a medir. Entonces se atienden sin problema los cambios de talla, se vuelven a generar las guías, nos envían el producto, lo revisamos que no esté usado y entonces sí les podemos hacer el cambio de talla para darles los nuevos. ¿Qué significa Cazoo y por qué Cazoo? Cazoo es un instrumento musical. Antes de mi sueño desde cuando era niño siempre fue ser cantante. A mí me gustaba mucho la música, bueno, hasta la fecha. Y Cazoo es un instrumento musical que, si bien el instrumento no me encanta, el nombre siempre se me hizo muy llamativo, la palabra Cazoo, y más cuando me doy cuenta que no era un nombre que estaba registrado. Y si uno se mete a la página de cazoomx.com, se da cuenta que todos los nombres de nuestros productos son nombres de instrumentos musicales también. Bien, ¿fue uno de los retos que tuviste que pensar para ver cómo lo cubrías? ¿Fue el de las constantes preguntas? Porque, por ejemplo, me metí al portal y las preguntas más comunes, ¿no? Y la respuesta ahí, pues, ahí chéquenle. ¿Por qué tomaste esa decisión? Para simplificar procesos y porque con el tiempo te vas dando cuenta que mucha gente te hace la misma pregunta. Entonces, si me haces la pregunta a mí, con muchísimo gusto te la voy a responder. Pero si eso me simplifica un poquito más el proceso y me ahorra que nos estén escribiendo para preguntar cuánto tardan en llegar, qué pasa si no me quedan, que es la pregunta más común, cómo puedo confiar en que esto es verdad y no es estafa, porque te lo juro que sigue sucediendo, dónde puedo ver reseñas, las preguntas que eran más comunes entre la gente,
esas fue las que pongo ahí como en la parte de preguntas frecuentes. Pero de todas formas, en nuestra área de atención a clientes, pues es bienvenida cualquier duda que tengan. Comentaste el tema de franquicia. ¿Sí en algún momento está o ya existe esa oportunidad para alguien que quiera ser parte de Cazoo, no solamente en León o en Guanajuato, sino en algún otro estado? De franquicia ahorita no está en mi enfoque actual, pero de gente que quiera ser distribuidora, tenemos planes de mayoreo desde 12 pares para personas que quieren emprender desde su casa, vender con familiares y amigos, hasta los pares que ellos quieran. Tenemos un producto muy interesante también, que son los tenis personalizados para empresas, que es este modelo que podemos ponerle algún logotipo o alguna imagen de alguna empresa, y es un producto que poco a poco más empresas nos lo han pedido, y también nos hemos acercado con algunos para promoverlos. En algún momento se hicieron muy virales en TikTok unos tenis de BBVA, que fueron videos que tenían millones de vistas, que eran unos zapatos plateados y que tenían el logotipo de BBVA, unos blancos también, que esos nosotros los hicimos, y así se los hemos hecho a diferentes empresas. Pero ahorita mi enfoque, que no va a dejar de ser lo que es el menudeo, sí va también a los mayoristas, a la gente que quiere vender en sus tiendas o bien comprar poquitos pares y empezar a vender ellos y empezar su negocio. En el tema de las propuestas de diseño, ¿tocas base con alguien? ¿Hay un área especializada o tú dices, hagamos esto y hagamos esto otro? Ahí lo hago yo. ¿Sí? Yo soy el que está, digamos que más metido en ese tema. A mí es el que más, desde un inicio, la primera colección la pensé mucho, me metí mucho a este cuadrito, lo quiero un poquito, este corte lo quiero un poquito más redondo, lo quiero un poquito más cuadrado, aquí quiero recorrer todo eso. En un inicio fui yo el que se metió, y me gustó mucho, es más por gusto que por nada. Así, el elegir nuevos materiales, nuevas combinaciones, nuevas ideas para todo el tema de diseño, sí soy yo el que está metido. Última pregunta, ya para irnos. ¿Cuál ha sido la principal satisfacción de tu emprendimiento? Ayudar, ver cómo ha mejorado la calidad de vida de la gente que trabaja conmigo. Eso ha sido la número uno. Y también, pues, el poder vivir de hacer algo que tú moldeaste desde cero es el proyecto de mi vida y es lo más bonito que me ha pasado. Perfecto. Tito Alvaro de Cazoo Sneakers, gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Un gustazo conocerte. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que si quieren emprender, su tiempo ya está corriendo.